Amigos y amigas, tal parece que la elección de Miguel Polo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue un golpe muy duro para la oposición, porque hasta el día de hoy siguen hablando de esta elección del Senado de la República el pasado 19 de noviembre. Resulta que estaba compitiendo el electo magistrado de la Corte con Claudia Dangond, la ficha de cambio radical de la oposición política al presidente Gustavo Petro, y que más adelante van a ver cómo se refería al presidente de la República, Gustavo Petro. Pero todo indica que la oposición no se ha recuperado de este golpe. Incluso hoy el expresidente Iván Duque continúa divulgando en sus redes sociales tesis totalmente falsas contra el nuevo magistrado de la Corte Constitucional y la institucionalidad como tal. Dice en su cuenta de Twitter: ¿por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Dicen cercanos al gobierno que ya ni un referendo ni una constituyente parece ser la opción. Ahora van detrás de una extensión del mandato por 2 años, argumento de la paz, tratando de revivir un mecanismo de aprobación extraordinario y rápido del Congreso, en el acuerdo con las FARC. Esto me parece muy hipócrita y cínico que venga de un expresidente que tuvo mayorías en el Congreso y las cuales buscaron extender 1 año o 2 años, no recuerdo muy bien, pero aquí se los voy a poner, el mandato constitucional que él tenía desde 2018 a 2022. Y no solamente eso, sino que revive ese terror en la oposición de que el presidente Gustavo Petro cite a una asamblea constituyente o incluso piense en la reelección presidencial. Y claro, utilizan el fantasma de las FARC para meter miedo en la ciudadanía, para decir que este gobierno tiene tintes autoritarios y que va a justificar dizque una extensión del mandato constitucional del presidente Petro basado en el acuerdo de paz que se firmó con las FARC, que vale la pena decir durante su administración estuvo debilitado por las fuerzas que él estaba apoyando en su campaña presidencial y que decían que iban a hacer trizas el acuerdo con las FARC. De parte de Cambio Radical, el senador David Luna, antes de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ya estaba diciendo que el futuro del país dependía de esa elección, pero ojo con la lógica que intenta implantar en la opinión pública, que si ganaba Claudia Dangond, ojo, la candidata de Cambio Radical y de la oposición, el país iba a ganar e iba a respetar la estabilidad democrática, la independencia de los poderes públicos. Pero si ganaba Efraín Polo, que no fue ternado por el presidente Gustavo Petro, sino también por el Consejo de Estado, íbamos a tener un futuro muy desalentador en materia del Estado de Derecho. Esa es la lógica que intentan implantar en la opinión pública con esta elección. Otro trino de la oposición. Miren lo que está diciendo la senadora Paloma Valencia, que le preocupa la mayoría del petrismo que se forma en la Corte Constitucional, porque eso significa que el país va a transitar hacia tintes autoritarios en el mandato del presidente Gustavo Petro. Y esperamos que sea garante del Estado de Derecho. Estamos muy próximos a una mayoría petrista en la Corte Constitucional, lo que por supuesto para muchos de nosotros despierta preocupaciones y enciende alarmas. Porque hay que recordar que... No, siguiente, porque todo lo que dice aquí es totalmente falso. Incluso ya hay muchos medios que han dicho que con la elección de Efraín Polo no se forma ninguna mayoría petrista en la Corte Constitucional. De hecho, el que sale es Antonio José Lizarazo, y con esa salida de él no se forma una mayoría petrista. O de lo contrario, el presidente Gustavo Petro hubiese tenido todos los triunfos posibles en esa corte. Entonces todo esto es falso, no vale la pena reproducir o amplificar las mentiras de la oposición. Pero miren, Efraín Cepeda, el presidente del Senado de la República, que con lo que pasó en una plenaria anterior en el que salieron empatados y con un voto de más, lo que pudo ser un fraude por parte de la oposición presuntamente para impedir que Efraín Polo llegara a la Corte Constitucional, dice que espera sensatez y que sea guardián de la democracia, porque los colombianos rechazan cualquier posibilidad de una constituyente. Ojo, ese es el terror que tiene la oposición contra el presidente Petro, decir que el mandatario se va a apoderar de los órganos de control de las altas cortes para seguir en la presidencia. Yo espero sensatez en el magistrado Polo recién elegido para que sea guardián de la democracia. El pueblo colombiano rechaza una constituyente
rechaza una ampliación de periodo y creo que hay que poner el oído en lo que siente el pueblo colombiano y Suficiente, otro más, que no sé de dónde sacan esa hipótesis de que en la Corte Constitucional ya se conforman mayorías a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero el mandatario, amigos y amigas, ya había respondido de alguna manera a estas críticas que le hacía la oposición. No críticas, sino calumnias, porque aquí rayan en la infamia y en la oposición deshonesta. El presidente les dice: quien aprobó la reelección no fui yo voté en contra. Cuando decidieron suspender esa política después de 2 elecciones, Uribe y Santos, fue Santos. El gobierno nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección. El 7 de agosto me iré contento del palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia. Así que, como el trino que dice que voy a tener un hijo después de 14 años de hacerme una vasectomía, el que habla de la reelección de Petro no es sino una fake news que me hace reír. Claro, amigos, es que el presidente ha dicho que él no quiere la reelección ni siquiera ampliar su mandato constitucional. Y lo veo de alguna manera porque el mandatario no quiere someterse a ese desgaste político. Quizás llegue a ganar, quizás llegue Petro a ganar una posible reelección, pero él no va a querer parecerse en los libros de la historia a mandatarios como Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, que aprovecharon el poder de la presidencia de la República para reelegirse. Yo estoy seguro que el presidente Petro no quiere que esa sea una parte que se escriba en los libros de la historia en lo que tiene que ver con su gobierno, el primero de izquierda que se elige en Colombia, luego de persecuciones, de asesinatos a candidatos de la izquierda democrática. Y ya hay una respuesta del ministro del Interior, es decir, una respuesta oficial también por parte del gobierno nacional. Decía el expresidente: serenidad y responsabilidad son las mejores compañeras de quienes han dirigido los destinos del país. Cada absurda tesis que se inventan para generar miedo se les derrumba como castillo de naipes y entonces aparece la siguiente, sin que ofrezcan disculpas por la teoría de ciencia ficción que se les cae. La extensión de mandato presidencial solo cabía en la cabeza de algunos creativos en el 2021 y no cuajó. Prepárese con propuestas para el debate electoral en el 2026 en el que contarán con todas las garantías. Aquí sí se respetarán las instituciones y no se cambian las reglas del juego en la mitad del camino. Y por favor, respeto por la Corte Constitucional y sus integrantes. Bien, amigos y amigas, a continuación van a ver cómo se desarrolló la elección de magistrado de la Corte Constitucional en la plenaria del Senado de la República. Y además van a ver quién era la candidata importante Corte que define todo lo que tiene que ver con las leyes que se adelantan en el Congreso de la República y las diferentes reformas que el presidente Gustavo Petro piensa adelantar en el legislativo. Pues precisamente, amigos y amigas, ya el Senado de la República escogió al próximo magistrado de la Corte Constitucional y así fue como lo anunció el senador J.P. Hernández, quien al parecer no estaba muy contento con la decisión que había tomado esa corporación, el Senado de la República. Vamos a escuchar los votos que dieron como elegido a Miguel Efraín Polo para la Corte Constitucional. Ya se habían contado los votos, se estaban anunciando quién y Miguel y Polo. 47 votos para la doctora Claudia Dangond y 57 votos para el doctor Miguel Efraín Polo. Efraín Cepeda toma Coca-Cola porque el candidato del Partido Conservador también era Claudia Dangond, la candidata de Vargas Lleras de Cambio Radical. Por eso es que al parecer al presidente del Senado, Efraín Cepeda, no le gustó para nada esta elección que hizo el Senado de la República. De hecho, ahora vamos a ver cómo le jura juramento al ya electo magistrado de la Corte Constitucional. Pero antes de eso, les quiero mostrar cómo la candidata de Cambio Radical había llamado loquito al presidente de la República en un foro que participó en días anteriores. Claudia Dangond, quien hoy puede ser elegida en la plenaria del Senado como próxima magistrada de la Corte Constitucional, fue invitada en mayo al panel público Foro de Presidentes. Allí compartió con abogados y constitucionalistas como Juan Manuel Charri y Fernando Carrillo. Este es ex procurador general de la Nación. Allí la abogada habló sobre su visión desde el derecho del presidente Gustavo Petro, aunque
no tanto del derecho como vamos a ver a continuación. Ella dijo en ese foro que uno escucha decir que el presidente está loquito, y sí, tiene su raye importante. Dijo 4 meses antes de ser tenaz por el Consejo de Estado para la elección que ella perdió porque no recibió la mayoría en el Senado de la República. Esos globos que vota no son pesados, no son planeados, los efectos son buscados. El votar ideas al mismo tiempo para ponerlos a hablar de unas u otras en su momento determinado, mientras va haciendo por otro lado otra cosa, es parte del libreto, como decía hace un momento. Es decir, la abogada Claudia Dangond, la candidata que perdió la elección en la Corte Constitucional, ya había hablado contra la administración del presidente Gustavo Petro, lo que ciertamente plantea la interrogante de qué hubiese sucedido si hoy la plenaria la eligiera magistrada de la Corte Constitucional, porque allí también en ese foro se manifestó en contra de las reformas que el presidente Gustavo Petro adelanta en el Congreso de la República. Utilizó un discurso muy parecido al que usa la oposición política. Dijo que esas reformas, o más bien a algunas, las calificó de perversa. Por ejemplo, se refiere a la reforma a la educación que estuvo a punto de ser ley, pero se cayó a última hora. También alabó la función del Congreso en ser un tate quieto a las reformas. Es decir, amigos y amigas, lo que estamos viendo es que esta señora ya había manifestado su oposición a las reformas que el presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República. Y recordemos que la Corte Constitucional, dentro de nuestra jerarquía, es la que tiene la última palabra cuando se adelantan este tipo de iniciativas en el legislativo. Y si ella dice que el Congreso fue un tate quieto a las reformas del presidente Gustavo Petro, no se puede esperar uno cómo iba a fallar si ella llegaba a la Corte Constitucional, que en los últimos meses han tumbado importantes artículos, por ejemplo, de la reforma tributaria que el presidente Petro adelantó en el 2022, o también lo que tiene que ver con algunas políticas de la emergencia que se decretó para atender la crisis social que se vive en el departamento de La Guajira, o también parte de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, en la Corte Constitucional, y me atrevo a decirlo, el presidente Gustavo Petro también tiene bastante oposición, y Cambio Radical buscaba meterle al gobierno nacional otra oposición en la Corte Constitucional. Aquí está el video que se escucha claramente como esta persona estaba literalmente faltándole el respeto al presidente de la República, diciéndole palabras menos, palabras más, que estaba loco. Pues yo creo que hay que pararle bolas, porque uno a veces oye, no, que es que el presidente está loquito y tal. Y sí, tiene su raye importante. Pero esos globos que vota no son no pensados, no son no planeados. Los efectos son buscados. El votar 1000 ideas al mismo tiempo. Voy a hacer una breve pausa, amigos y amigas, porque en esta parte quiero poner de nuevo en contexto. Ella se estaba refiriendo a globos. Es el mismo discurso que usa la oposición cuando el presidente Gustavo Petro pone sobre la mesa debates de interés nacional. Pasó cuando denunció la compra del software espía Pegasus durante la administración de Iván Duque. La oposición política estaba diciendo que era un refrito, que era un globo. Entonces a esta señora le pregunta en ese foro que qué pensaba de esos globos que el presidente Petro pone sobre la discusión pública. Y ella da su opinión, que yo insisto, muy parecida a lo que dice la oposición. Para ponernos a hablar de unas u otras en un momento determinado mientras va haciendo, por otro lado, otras cosas. Es parte del libreto, como decía hace un momento. Y dentro del, estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Char y con lo que decía el doctor Carrillo. Yo creo que hay una tarea también muy importante que podemos hacer incluso como sector privado y como empresarios en el Congreso. En el Congreso, mientras aquí hablamos, mientras discutimos, mientras nos jalamos los pelos con lo que va a decir o con lo que dijo ayer Petro, con lo que pasó en el foro de X o Y, van pasando ciertas cosas, van pasando ciertas reformas. El Congreso ha sido de alguna manera también un muro de contención frente a todas estas ideas
perversas para nuestro sistema jurídico, político, para nuestro Estado de Derecho, en fin. Pero ahí van pasando unas cositas que yo creo que son estratégicas para lo que busca el gobierno y a las que no les hemos parado históricamente bolas. Por ejemplo, estoy hablando de la educación. El proyecto de la educación, que ahí va, si uno lo revisa con detenimiento, es estratégico porque sabemos qué significa la educación para cualquier proyecto político. Y sabemos lo que ha sido la educación y la cultura para los proyectos autoritarios en el mundo. Esta no es la excepción. Y con el proyecto de educación, pongo esto de ejemplo, seguramente hay otros más que hay que revisar y examinar con cuidado. Si uno revisa este proyecto de educación en donde no se hace realmente una diferencia entre la educación pública y la educación privada, pues está eliminando completamente la autonomía universitaria. Ojo con lo que ella menciona. Ella está diciendo que las diferentes reformas que adelanta el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República son de tintes autoritarios. Es más, díganme ustedes dónde han escuchado este tipo de discursos. En la oposición. Y aquí pretendían llevar a Claudia Dangond a la Corte Constitucional para que hiciera oposición al presidente Gustavo Petro, para que a través de las diferentes sentencias que iba a emitir con respecto a proyectos de ley del gobierno nacional o iniciativas del pacto histórico, les dijera no, dijera que son de tintes autoritarios, que violan la Constitución, porque es el discurso, son los argumentos incluso políticos y hasta jurídicos que han utilizado, por ejemplo, tumbar cualquier iniciativa que el presidente Petro presenta. Y cuando se presenta este proyecto de la reforma a la educación, que se transforma este servicio como un derecho y no como un servicio, ella está diciendo que era simplemente un aprovechamiento político para sumar réditos al proyecto progresista del presidente Gustavo Petro en todo este periodo constitucional y en el 2026. Es que ella lo que hace es tildar de dictador al presidente Gustavo Petro, de un autócrata que no respeta las leyes a pesar de que ha respetado al Poder Judicial con la terna que presentó a Fiscal General de la Nación, que no fue una persona cercana de su círculo. Respetó también los acuerdos políticos que llegó con el Congreso en el tema de Procurador General de la Nación. Entonces, esta es el tipo de persona, candidata, que ya derrotó el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, porque ganó Efraín Polo con 57 votos y esta señora recibió menos de 50 votos, porque era un peligro para no solamente la independencia a partidos políticos como Cambio Radical y Vargas Lleras, que buscaba el control de la Procuraduría General de la Nación, sino también la libre armonía que debe existir entre los poderes públicos. Porque si esta persona llegaba allá, ya tenía un sesgo político evidente, porque cuando se adelante la reforma a la educación, que termine sus debates en el Congreso, ¿cómo iba a ser el concepto jurídico que ella iba a entregar siendo magistrada? Vamos a escuchar lo que continúa diciendo, porque esto es completamente increíble. Un solo ejemplo. La forma de gobernar a las universidades, que para el sector privado es autónoma, es decir, cada uno se da al gobierno que le parece. La universidad jesuita tiene una forma de gobierno, la universidad externado tiene otra determinada forma. Si uno mira las normas de este proyecto, eso se termina. Eso se termina y la intervención es inminente. Lo que ha pasado y lo que está pasando en algunas universidades que han estado en los medios de comunicación, la Nacional, que es pública, el Rosario, etc. Nada de lo que ha sucedido ahí es espontáneo, es gratis y no obedece solamente a problemas internos de las instituciones. Entonces, pues un llamado es hacer ese tipo de seguimientos. Seguramente muchas de las empresas y el sector privado tiene una persona dedicada a hacer seguimientos legislativos
pues porque nos importan, nos impactan nuestro quehacer y nuestra operación. Hacer lobby. Hay que pararle bolas a todo lo que se está moviendo en el Congreso para de alguna manera tratar de hacer esos diálogos, esas conversaciones con quienes finalmente toman las decisiones y levantar la mano y poner las alertas en el momento oportuno, cuando corresponde. Entonces esa también es una invitación para lo que yo creo que podemos hacer en adición a todo lo que se ha dicho acá. Allí estábamos viéndola, realmente queda ya en evidencia cuál era la estrategia de Cambio Radical al nominar a esta persona a la Corte Constitucional. Es que por unanimidad Cambio Radical había anunciado su apoyo a Claudia Dangond para ser magistrada de la Corte Constitucional. Estamos leyendo aquí el medio de la extrema derecha, claramente es una fuente oficial si queremos ver cuáles son sus movidas en este asunto. Dicen, según pudo conocer Semana, el apoyo de la colectividad en el Senado de la República representaría una victoria para Dangond, quien además de sumar los 11 votos de la bancada de Cambio Radical, también contará con el apoyo del Partido Conservador y del Partido Centro. 47 votos para la doctora Claudia Dangond y 57 votos para el doctor Miguel Efraín Polo. Y Revista Semana estaba diciendo que se trataba de una victoria aplastante, contundente de la señora Claudia Dangond, la candidata de Cambio Radical. Se prepara para tomar juramento, claramente no es lo que se esperaba. E incluso ayer sorprendido cuando se vio el empate entre él y Claudia Dangond. La protección de Dios. Juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de magistrado de la Corte Constitucional os imponen de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, y si no, que él y ellos os lo demanden. Está usted oficialmente posesionado. Oficialmente nuevo magistrado de la Corte Constitucional. No estoy seguro, amigos, si él se dirige a la plenaria del Senado para agradecer. Sí, vamos a escucharlo. Miguel Polo, por favor, nuevo magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Quiero agradecerle profundamente al Consejo de Estado, primero, haberme ternado para esta dignidad. En segundo lugar, quiero agradecerle al Congreso de la República, especialmente a ustedes, al Senado de la República, por haberme designado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. E igualmente quiero realizar una defensa férrea de lo que es la Corte Constitucional y cada uno de sus magistrados, quienes siempre le han dedicado toda su vida, toda su entrega, toda su objetividad e independencia a la defensa de la Constitución política. La polarización le hace mucho daño al país y realmente lo que vimos todos estos días fue una serie de manifestaciones que desdicen lo que es el papel de la Corte Constitucional, una entidad que durante toda su vida se ha dedicado siempre a actuar en derecho y a actuar conforme con la Constitución. De mi parte, lo he dicho y lo repito, no pueden esperar nada distinto a una sujeción total a la Constitución y al principio de legalidad. Seré un garante de los derechos de todos los colombianos y trataré fielmente de cumplir con cada uno de los postulados, principios y derechos que ahí se prevén. Por otra parte, dentro de lo que es mi corazón noble, acepto todo lo que pasó, ocurrió y entiendo que siempre esta corporación actuó de la mejor manera y que realmente no puede existir ningún manto de duda alrededor de este proceso electoral. Finalmente, y es algo que quiero manifestar, la lección que ustedes acaban de dar y ponerme en mí esta responsabilidad no es nada distinto al reconocimiento de que la carrera judicial existe, de que las personas podemos iniciar en los cargos más sencillos de la rama judicial y llegar hasta el punto más alto. Y eso para mí es un motivo de orgullo. Y quiero, bajo esto, agradecerle infinitamente a cada uno de los funcionarios y funcionarias de la Corte Constitucional con quienes he trabajado durante más de 18 años, a quienes conozco y a quienes quiero brindarles este reconocimiento. Muchísimas gracias. Él se apega ya dignidad a ostentar que es magistrado de la Corte Constitucional en defensa
corporación. Tengo mis opiniones, algunas diferentes a lo que él dice, sentido de cierta independencia constitucional, unas cosas que he leído, amigos y amigas, y creo que ustedes también lo han visto respecto a los últimos fallos que ha tenido esta corte en materia de tributaria, en materia de reforma tributaria. El presidente de la República felicitó a Miguel Polo Rosero, calificó como un gran triunfo, claramente en cuenta quién era la otra persona, es un gran triunfo. Y me gustaría también leer este trino mandatario. Aquí estaba recordando, o más bien estaba criticando, el video de la senadora Paloma Valencia, que hace 24 horas decía que la elección del magistrado de la Corte Constitucional es crucial. Muy cierto, no solamente para el gobierno nacional, sino para ellos, oposición política. Si perdemos, ojo con lo que dice, si perdemos, tendría mayorías y podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Y el principio del fin de la democracia en Colombia. Defendamos nuestras instituciones. Oiga, a mí este discurso de la oposición política, especialmente viene del Centro Democrático, me parece muy hipócrita porque sabemos quién fue el que modificó la Constitución a su antojo. Expresidente Álvaro Uribe Vélez para reelegirse. Pro la reelección con sus ministros que hoy están presos, unos corruptos en la llamada política. Más de eso, si pierden, es que se pierde la democracia en Colombia, pierden nuestras instituciones, ellos ganan. Pues sí, ahí estamos en materia de democracia, de Estado de Derecho. El curso es muy hipócrita porque no podemos dejar meternos a la boca. Aquí sabemos que violaron la Constitución y ella misma. O se anunció, el presidente Uribe iba a detención domiciliaria. Hizo la creación de una corte porque su señor había sido un presunto delincuente. El presidente de la República, dice la senadora, no es solo una calumnia, un irrespeto total a la Corte Constitucional. Una constituyente no es citada según la Constitución, Congreso de la República. Significa entonces que la senadora dice que la Corte con sus miembros que vienen van a romper la Constitución de Colombia. No ha incurrido ni va a ocurrir. Los tiempos donde el presidente ponía micrófonos en las salas de la Corte para escucharlos y demás, amenazaba, ya pasaron. Actuales miembros de la Corte y los que vienen será garantía de la guardia de guardar la Constitución. El presidente Gustavo Petro es muy contundente en esta parte porque también sabemos que durante el gobierno del presidente Uribe se vigiló magistrados de la Corte Constitucional que estudiaban esto que tenía que ver con las políticas que adelantaba el gobierno de Uribe en el Congreso de la República, decretos, lo que tenía que ver con el orden constitucional. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Tenemos magistrado de la Corte Constitucional, el señor Efraín Polo, se impuso sobre la candidata de Vargas Lleras, Radical. Gracias por ver este video, por supuesto, nos vemos en una próxima oportunidad.